Bueno, síndrome de malabsorción, diarrea crónica. Una paciente joven, delgada, con diarrea crónica, de estatura corta, es decir, bajita, que consulta por astenia y debilidad. Al examen físico presenta una pérdida de masa muscular, palidez, tiene una dermatitis herpetiforme y tiene distensión abdominal con aumento de ruidos hidroaéreos y refiere dispepsia y refiere deposiciones blandas, diarreicas, con algunas características especiales que después vamos a comentar. Bien, estos son los datos que nosotros tenemos. Yo tenía en uno de los casos del PowerPoint, del asistente de Google, la posibilidad de interrogar a una paciente que consulta, digamos, por diarrea y dolor y molestias abdominales, dispepsia. Y nosotros íbamos encontrando datos, en el interrogatorio, en el examen, le íbamos preguntando a la doctora Rosa las cosas que había encontrado, y en base a lo que íbamos armando, se armaba el caso. Bien, ahora lo vamos, como no puedo contar con eso, vamos a seguir nomás con esto de mostrar los casos clínicos de esta manera. Hay varios formatos donde le voy a mostrar casos clínicos. Después vamos a ver el otro formato, donde está el escenario, donde hay un interrogatorio grabado y donde con los botoncitos veíamos laboratorio, radiología, etc. Después les voy a mostrar un par de casos así. Bueno, vamos a escuchar un poquitito el tema. Conocida también como celiaquía, es una enfermedad sistémica que no solamente afecta. Espere, no sé si se escucha esto, probablemente no se escuche, voy a compartir sonido, ¿sí? Coménteme si no se escucha. Potencialmente afectar a cualquier tejido del cuerpo de base inmunológica. Escucha, generan anticuerpos ¿se escucha? que atacan al propio organismo, Sí, se escucha. por eso se puede considerar una autoinmune, y ocurre por una intolerancia a la gliadina del gluten. El gluten es un grupo de proteínas que se encuentra en diversos alimentos como las pastas, los panes, galletas, la cebada de la cerveza, el trigo, entre otros que vamos a ver más adelante, y que ocurre no en todas las personas, sino en quienes tienen predisposición genética, más concretamente cuando tienen los haplotipos o variantes del antígeno leucocitario humano DQ2 y DQ8, principalmente el DQ2 que se presenta en un 90% de los casos. Entonces, el paciente ingiere el alimento con gluten, este se divide, se separa, y el gluten como tal no ocupa más de 1 milímetro, aquí está si lo comparamos con una moneda, y la proteína inmunógena que pertenece al gluten, que es la gliadina, esta es la que genera la respuesta, es mucho más pequeña que eso, tiene 7.5 nanómetros, aquí está si lo comparamos con el virus del SIDA, mucho más pequeña como puedes ver. Entonces, la enfermedad empieza en el intestino, porque es en el intestino donde el gluten o el alimento llegó a separarse a tal punto como para exponer a la gliadina. Aquí vamos a ver un poco más de la fisiopatología. Primero, la gliadina llega al epitelio intestinal, lo atraviesa por sí sola o ayudándose de factores que aumenten la permeabilidad intestinal, ingresa, es procesada por la transglutaminasa tisular, no nos olvidemos de esta enzima, y es convertida a gliadina deaminada. Esta es la que se identifica por las células presentadoras de antígeno que, recordemos, están alteradas, están con el antígeno leucocitario alterado, entonces van a reconocer a esta gliadina como si fuera un antígeno, es decir, como si fuera un agente extraño que tienen que eliminar, como si fuera una bacteria, como si fuera un virus. Entonces, la célula presentadora de antígeno hace su función de ir a presentar el antígeno al linfocito T, mediante el TCR o receptor de célula T. El linfocito T ya está al tanto de que hay un antígeno y entonces comienza a liberar citocinas que son las que van a generar el daño epitelial. Entonces mira, esta es la mucosa intestinal normal que tiene vellosidades que favorecen un aumento de la superficie de absorción. Pero cuando ya hay enfermedad celíaca, cuando se destruye el epitelio, este se vuelve plano y esto es lo que predispone al paciente a que tenga diarrea y síndromes malabsortivos, porque esto dificulta la absorción de algunos elementos como el hierro o el calcio, que ya vamos a ver más adelante. Y otra acción que tiene el linfocito T es activar al linfocito B. Este linfocito B es el que sintetiza los anticuerpos.
Estos anticuerpos atacan a cualquier tipo de tejido, es por eso que la enfermedad se considera sistémica y de hecho muchas enfermedades que en el pasado no se conocía la causa se está estudiando y pueden tener este mecanismo de origen. Un ejemplo es la ataxia por gluten, que es una enfermedad recientemente comentada, o mejor dicho, el grupo de neurogluten. Es un grupo de enfermedades neurológicas que no se conocía la causa y que resulta que han sido por este mecanismo antigliadina, ¿ok? Pero bueno, para el estudio de la enfermedad celíaca, los anticuerpos que nos son de interés son estos tres. Los antitransglutaminasa, que son los más sensibles que atacan a la transglutaminasa. Los antiendomicio. Endomicio es la capa reticular que cubre a las fibras musculares. Estos también se ven perjudicados. Estos en cambio son los más específicos. Y los antigliadina, que atacan la gliadina, pero como tal, como valor diagnóstico, es muy escaso. También tenemos que saber cuáles son los predisponentes o la población en riesgo de tener enfermedad celíaca. Tenemos a los familiares de primer grado, pacientes con síndrome de Down y aquellos que tienen enfermedades autoinmunes concomitantes, como la diabetes tipo 1, tiroiditis autoinmune, déficit de IgA, enfermedad hepática autoinmune, Addison y la dermatitis herpetiforme. Esta la voy a señalar porque esta es una enfermedad, al igual que la celíaca, exclusiva de sensibilidad a la gliadina. Esta tiene el mismo mecanismo pero en la piel. Aquí se forman lesiones eritematosas con vesículas agrupadas, por eso se llama herpetiforme, en superficies extensoras y también tienen el mismo tratamiento que la celíaca, así que por eso hago la mención. Para el diagnóstico de enfermedad celíaca es importante los tres componentes. Primero, que el paciente tenga antecedentes y los síntomas, que tenga los anticuerpos y que tenga la lesión intestinal. Y la lesión intestinal solamente la podremos constatar haciendo una biopsia. Esta biopsia se puede clasificar sus hallazgos mediante la clasificación de Marsh. Esta es una clasificación numérica que a mayor número es peor. Entonces tenemos que el Marsh 0 es una biopsia normal, donde vemos las vellosidades sin ninguna alteración. La 1 o infiltrativa es cuando se infiltran, como el nombre lo dice, linfocitos intraepiteliales que son los que generan la enfermedad. En la tipo 2 tenemos la hiperplásica, donde hay hiperplasia de las criptas, y finalmente en la 3 ya tenemos la atrofia vellositaria, es decir, aquí ya tenemos el aplanamiento de la mucosa, que según su gravedad se puede dividir en A, B y C. Estos serían los hallazgos en biopsia. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que genera la enfermedad? Tenemos que saber que los síntomas aparecen en un pico comprendido entre los 6 meses a los 2 años. Este periodo es el periodo en el que los niños introducen el gluten a su dieta. Es por esta razón. Y aquí puede ocurrir una de dos cosas. O manifiesta la enfermedad como una enfermedad celíaca infantil o permanece asintomática. Es decir, es tan leve que no genera síntomas y se descubre más adelante en la edad adulta. Aquí sería una enfermedad celíaca de los adultos. Las dos se presentan de manera diferente, así que es importante mencionarlo. Y como dato epidemiológico, tenemos que saber que se presenta aproximadamente en el doble de mujeres que en hombres, pero afecta a ambos géneros. Como manifestaciones tenemos que estas son intestinales y extraintestinales. Como les dije, en intestinales lo más frecuente es que sean asintomáticos. Este 80% de pacientes son los que llegan a la edad adulta y aquí presentan los síntomas. Y dentro de los que sí tienen síntomas, lo más frecuente es el dolor abdominal con astenia, principalmente la astenia, van al médico por eso, con el dolor abdominal. La distensión abdominal, que esta es discreta en los adultos y muy llamativa en los niños. Este es un niño con enfermedad celíaca. La distensión, como ves, es algo que te tiene que llamar mucho la atención. Hay meteorismo, anorexia, diarrea, y esto que puse en subrayado son hallazgos de los niños. Los niños pueden presentar una enfermedad celíaca con estreñimiento, con irritabilidad, signos de desnutrición y retraso en la talla y peso. Esto es específico de los niños. Y las extraintestinales son más frecuentes de adolescentes y de adultos, y muchas de ellas son la consecuencia del síndrome malabsortivo. Por ejemplo, en nutricionales tenemos la más frecuente, la anemia ferropénica. Esta asociación es muy frecuente, enfermedad celíaca con anemia. También tenemos la osteopenia, que puede ser por déficit de calcio o déficit de vitamina D o mixta, y que esta puede llegar a osteoporosis e incluso a fracturas patológicas. Y tenemos también la diátesis hemorrágica, o sea, la predisposición a sangrar. Esto es por el déficit de absorción de vitamina K y esta es la más frecuente en niños, ¿de acuerdo? Después tenemos las de la piel, que se puede manifestar como dermatitis herpetiforme porque tienen el mismo mecanismo, y las aftas principalmente orales. En hígado genera daño que solamente se manifiesta como aumento de las transaminasas. Como sexuales tenemos retraso puberal o amenorrea en las mujeres, y como te dije previamente, o bueno, hace poco que se están estudiando las consecuencias neurológicas de la enfermedad, como la ataxia por gluten o la neuropatía periférica por gluten.
Y bueno, ahora que sabemos todo esto, podemos pasar al diagnóstico. Este se realiza con los 3 pilares que ya mencionamos, que son los síntomas, los anticuerpos y la biopsia. Primero que todo, y vamos a hacer en este orden, ante la sospecha pedimos los anticuerpos antitransglutaminasa. Estos son los más sensibles. ¿Qué quiere decir esto de sensible para los que se durmieron en la clase de epidemiología? Los sensibles son aquellos que son buenos agrupando todos los casos posibles, es decir, agrupan a verdaderos positivos y falsos positivos también. Entonces, son un buen método de tamizaje de enfermedad celíaca. Pedimos estos anticuerpos y si salen positivos, los vamos a confirmar con una prueba específica, que hace todo lo contrario, o sea, es una prueba que ayuda a descartar. Confirmas con los antiendomicio, que son los más específicos, y si estos te salen negativos, descartes la enfermedad. Si salen positivos, pasas a la siguiente parte, que es hacer la biopsia. Recordemos, no podemos diagnosticar y es completamente obligatorio hacer la biopsia para confirmar la enfermedad celíaca. Sin embargo, según las últimas guías, hay una excepción en la cual no tenemos que hacer la biopsia y es en los niños. No es necesaria siempre y cuando los antitransglutaminasas sean 10 veces el valor normal y en su lugar ya no tendríamos que hacer la biopsia, sino confirmar con un estudio genético del HLA de Q2 principalmente o también del de Q8, ¿de acuerdo? Entonces no, quédate con eso. La biopsia siempre la vas a hacer, excepto en este caso de aquí. Bien. Acá vemos la dermatitis herpetiforme en un tránsito intestinal. Se observan estas alteraciones, digamos, radiológicas, bastante características. En la biopsia, bueno, ya vimos recién. Y en el laboratorio, las pruebas de antígenos, antigladina, antiindomicio y transglutaminasa. El tratamiento. En cuanto a tratamiento, seguramente Bueno, tú ya te perdón, diste acá cuenta también que podemos hacer todos los estudios de laboratorio, ¿no es cierto? Si la paciente presenta un síndrome anémico, el estudio, digamos, de la ferremia. No se olviden también, ante un paciente con dispepsia, dolor abdominal, anemia, en un paciente donde todavía no se sospecha que la anemia sea debida a una mala absorción, debemos pedir qué cosa en un paciente que tiene dolor abdominal y anemia, es decir, dolor de tipo ulceroso, con acidez gástrica y anemia. ¿Qué debíamos pedir? En un paciente que tiene una gastritis o un síndrome ulceroso y está anémico. Vamos, rápido. Pregunta de examen. ¿Endoscopía, doctor? Y la endoscopía dice que tiene una gastritis erosiva. ¿Cómo? ¿Qué le parece? Hematocrito le pide. Está anémico, ¿sí? Bien, las conjuntivas pálidas. Vitaminas también. Bueno, nosotros tenemos que estudiar la anemia. ¿Por qué está anémico? Un Está bien, hemograma. ustedes me pueden decir, bueno, pero todavía no vimos causa de anemia. Pero si yo tengo un paciente que tiene un síndrome ulceroso, le hago una endoscopía, tiene una gastritis erosiva, no tuvo hematemesis, no tuvo melena, pero está anémico. De Puede ser rutina tengo que investigar sangre oculta en materia fecal. De rutina debo pedir sangre oculta en materia fecal. ¿Por qué? Porque una de las causas de anemia es la pérdida oculta de sangre en un paciente que tiene una gastritis erosiva. ¿Está? Bueno, no se olviden. Lo mismo, otro caso, un paciente que viene también con clínica de gastritis. Tiene acidez, tiene incluso regurgitación ácida,
Le pido sangre oculta, materia fecal, está anémico. Le pido sangre oculta, la sangre oculta es negativa. ¿Qué otro examen de laboratorio debe pedir a un paciente que tiene manifestaciones digestivas y anemia? Es una situación, una enfermedad que se manifiesta habitualmente por manifestaciones digestivas. Comienza con manifestaciones digestivas y anemia probablemente. Es la gastritis urémica. El paciente con insuficiencia renal crónica, con un síndrome urémico, la uremia se manifiesta por trastornos digestivos, dispepsia, síntomas de gastritis, y la anemia por el problema de la eritropoyetina en el riñón crónico, aparece una anemia crónica. Entonces, ante una anemia y manifestaciones dispépticas, no se olviden de sangre oculta y creatinina y urea. Bien, lo mismo en esta paciente, pueden investigar grasas de materia fecal con Sudan 3. Un segundito que voy a atender un llamado. Hola. Hola, con el doctor, ¿verdad? Sí, con él habla. ¿Qué tal? Le habla acá en la librería La Paz. Sí. Tengo buena noticia para usted. Bueno, y para mis alumnos también, porque estoy justamente en Zoom con ellos. Cuente. Y acá tengo su librito ya, así que cuando usted lo quiera pasar a retirar, ya está acá en la librería. Ah, pero yo le voy a pedir que me lo mande y yo pago el motomandado, ¿puede ser? Sí, dígame la dirección nomás. Bueno, Paraguay. Pero un segundito, ya anotó. Avenida Paraguay. Paraguay, sí. 744. 744. Sí, yo estoy en Zoom. Yo estoy en Zoom hasta las 8, así que cuando me llegue el libro se lo muestro ya a mis alumnos de esta comisión. Van a ser privilegiados porque van a ver la tercera edición conmigo. También recibí algunos ejemplares para la revista. Bueno, bárbaro. Entonces, si me lo manda ahora, por favor, que golpee fuerte nomás el portón. Y bueno. El transporte de la librería, que cualquier cosita te va a llamar, ¿sabes? Bueno, antes de las 8, ¿verdad? Sí. Listo, gracias, hasta luego. Bueno, el doctor Argente me manda la nueva edición del libro, vamos a ver qué tiene. Bien, vamos a ver el tratamiento entonces. Contra el origen de la enfermedad. El pilar fundamental es el dietético, desaparecer el gluten de la dieta. Si es que lo logras, si el paciente lo logra, mejor dicho, los síntomas desaparecen en 2 semanas, los anticuerpos desaparecen en 6 meses y las vellosidades, o sea, la biopsia se hace normal en un periodo aproximadamente de 2 años. Para lograr este tratamiento dietético tenemos que separar los alimentos en 3 grupos. Primero tenemos los alimentos que definitivamente no tienen gluten. Estos son las proteínas de origen animal como carne, pollo, pescados, huevos, también las frutas, verduras y legumbres, también lentejas, garbanzos. Estos no contienen gluten y como tal, la dieta del celíaco fácilmente podría ser la dieta de alguien que quiere bajar de peso. Como ves, es bastante saludable. Después tenemos los que definitivamente contienen gluten. Aquí están las pastas, panes, galletas, es decir, todas las harinas. También tenemos todos los cereales derivados del trigo, del triticale, y sí, también está la cerveza. Pero no te preocupes, amigo celíaco, que sí existe la cerveza sin gluten, así que no te preocupes por esa parte. Y finalmente tenemos un grupo que es los que pueden tener gluten. Esto es un poco conflictivo porque son alimentos que no contienen gluten, pero que por su procesamiento, envase o transporte se les pudo pegar un poco de gluten y tienen ese pequeño riesgo. Estos alimentos tienen la ventaja de que la mayoría, como son procesados, vienen en un empaque o en una lata y que esta te viene con esa información. O sea, tú coges la lata, coges el envase y te dice tiene gluten o no tiene o puede contener. Entonces, esto es bastante fácil para adaptarse al paciente celíaco.
Pero bueno, pese a toda la información de la que se dispone, la enfermedad celíaca sigue siendo de difícil manejo, ya que muchos pacientes no tienen el correcto apego al tratamiento o no saben que están consumiendo gluten, o sí lo saben pero son unos mentirosos. Así que para evitar esto, puedes hacer una monitorización con antitransglutaminasa, ya que si el paciente hace la dieta sin gluten, estos anticuerpos pasan a valores normales. Y si no lo hacen, pues persisten elevados y ya sabes que te está diciendo mentiras o que no está llevando bien la dieta, no sabe qué alimentos tienen y qué no. Para eso se recomienda un seguimiento por nutricionistas y por grupos de apoyo, que estos principalmente están en países desarrollados. También se recomienda al momento del diagnóstico corregir todos los déficits específicos nutricionales, por ejemplo, si tiene anemia, darle hierro, si tiene osteopenia, darle el calcio, citrato 1500 al día, vitamina D 400 unidades al día, así para corregir y que el paciente tenga un manejo mucho más integral. Y finalmente tenemos las complicaciones que, si bien no son frecuentes, son bastante graves, así que tienen que ser sospechadas y diagnosticadas lo más pronto posible, y son la enfermedad celíaca refractaria, que presenta daño histológico crónico que no cede al cambio de la dieta, es decir, el paciente ya tiene una dieta correcta y pese a ello el daño inmunológico persiste. Este tipo de pacientes tienen que manejarse más o menos muy parecido a una enfermedad inflamatoria intestinal, o sea, con corticoides y azatioprina. Después tenemos los tumores. Los pacientes con enfermedad celíaca tienen una predisposición a hacer linfoma de células T asociado a enteropatía y adenocarcinoma de intestino. Y bueno, además de estos tumores que son potencialmente graves, potencialmente mortales y que tienen que ser tratados por un grupo multidisciplinario, también los pacientes tienen riesgo aumentado de cualquier tipo de linfoma en cualquier parte del cuerpo. Así que esto también tienes que tenerlo en cuenta. También tenemos la yeyuno y leitis ulcerativa, que esta es una complicación gravísima porque se presentan diversas úlceras y estenosis inflamatorios en el intestino delgado, más o menos como la enfermedad de Crohn, solo que estas hacen intensas hemorragias y obstrucción intestinal, son de tratamiento quirúrgico y tienen que igual ser diagnosticadas a tiempo. Y finalmente el sprue colágeno. Esta es una enfermedad en la que se forman bandas que impiden la absorción de las proteínas, haciendo una enteropatía perdedora de proteínas. Todas estas tienen que ser identificadas a tiempo para no complicar más el estado general del paciente. Bien. Bueno, vamos a presentar otro caso de mala absorción. Un varón de raza blanca de 50 años, quien presenta artralgia migratoria, diarrea, adelgazamiento, febrícula intermitente, linfadenopatía y soplo cardíaco. Esto no es muy frecuente, pero como está en el programa, por ahí hay que conocer esta entidad, que es la enfermedad de Whipple. Vamos a revisar este caso clínico de la revista JAMA, en el cual se presentó un paciente con fiebre, diarrea, pérdida de peso y poliartritis inflamatoria, en el cual se puede observar esto a nivel de la mucosa gástrica, y este es el resultado de las pruebas histológicas. Dentro de la presentación del caso clínico es un hombre de 61 años de edad con diagnóstico de artritis reumatoide seronegativa y presenta dolor de manos y cadera. Desde aquí, este es un punto importante, ya que el paciente tiene artritis reumatoide seronegativa y tiene dolor en manos y caderas. 2 años atrás fue tratado con múltiples esquemas, desde prednisona, metotrexate, anti-TNFs y anakinra. Actualmente presenta mejoría intermitente, pero con persistencia de marcadores de inflamación elevados. Desde aquí tenemos que sospechar que algo está pasando, ya que el paciente ha recibido múltiples esquemas de inmunosupresores y sigue teniendo marcadores de inflamación altos, por lo cual habría que comenzar a pensar por qué este paciente no está respondiendo al tratamiento establecido. Continuaba con poliartralgias, las cuales eran simétricas, de articulaciones pequeñas y grandes, y progresó con fiebre intermitente y posteriormente con pérdida de peso no cuantificada. Dentro de la exploración física presentaba sinovitis bilateral de articulación metacarpofalángica, y en la exploración pulmonar, cardiovascular y neurológica se encontraba el paciente sin ninguna alteración. A nivel de gabinete, el paciente tenía una anemia normocítica y elevación de la PCR. Aquí está el parámetro que nos muestran en el artículo, y los resultados de la endoscopía con biopsias gástricas y aspirado de médula ósea se encontraba sin alteraciones. A nivel de ecocardiograma, angioresonancia de carótidas y biopsia de tejido subcutáneo abdominal tampoco tenía ninguna alteración. La evolución del paciente fue la siguiente. Se le inició tocilizumab al encontrarse con marcadores de
inflamación altos y sospecharse que no tenía un buen control de su enfermedad de base, que era la artritis reumatoide seronegativa. Después de algunos meses desarrolló dolor abdominal, esteatorrea, enteropatía perdedora de proteínas y edema en extremidades inferiores, la cual era simétrica. A partir de aquí tenemos que sospechar alguna otra entidad diagnóstica, ya que la artritis reumatoide muy rara vez va a asociarse a esto: dolor abdominal, esteatorrea y una enteropatía perdedora de proteínas. Entonces ya entraría otro diagnóstico para el protocolo de estudio, la cual es la esteatorrea y la enteropatía perdedora de proteínas. Si ustedes se imaginan alguna enfermedad que pueda provocar esto, ténganla en mente, ya que, como les digo, puede ser la correcta. Dentro de sus resultados de los estudios de heces, serología para enfermedad celíaca y elastasa fecal normales, y también se realiza una esófago-gastroduodenoscopía con toma de biopsia gástrica y duodenal, la cual vamos a ver en la siguiente imagen. Esto es la apariencia macroscópica y esto ya es a nivel microscópico. La B es una hematoxilina y eosina y la C es una tinción de ácido periódico de Schiff. Vean cómo se ven algunas inclusiones y algunos macrófagos, y a nivel macroscópico cómo se ven algunos nódulos, sobre todo blanquecinos. Entonces, a partir de aquí, ¿cuál sería la mejor opción de estos? A. Iniciar terapia antimicrobiana. B. Iniciar inmunoglobulina intravenosa. C. Realizar un análisis genético para alguna malignidad hematológica. O D. Referir a un nutriólogo para una terapia libre de gluten. Tómense unos segundos para poder decidir cuál es el diagnóstico correcto y ténganlo en mente, ya que en un momento mostraré la respuesta correcta. En 3, 2, 1. El diagnóstico es una enfermedad de Whipple y la respuesta correcta es el inciso A, iniciar terapia antimicrobiana. ¿Cuáles son los puntos esenciales en este diagnóstico? Pues valorar los hallazgos endoscópicos e histológicos, y este es el verdadero punto importante a conocer, ya que son placas blanquecinas características, y estas placas blanquecinas que se mostraron en la imagen hacen sospechar fuertemente a una enfermedad de Whipple. ¿Cómo lo corroboramos? Con las biopsias en las cuales se encuentran macrófagos en la lámina propia y se le realiza un estudio de PCR, la cual es positiva y prácticamente nos da el diagnóstico de la enfermedad de Whipple. Bien. Entonces, tiene adenopatía. Acá no sé qué me está... tiene fiebre. Se esculta un soplo. Y la biopsia muestra, digamos, lo que acabamos de ver en el caso. Tratamiento, inducción con ceftriaxona intravenosa por 2 semanas, mayor tiempo si hay un compromiso endocárdico, el soplo lo está revelando, y seguido de mantenimiento con trimetoprima sulfamethoxazol por 1 año. La enfermedad de Whipple. No es muy frecuente, pero existe. Entonces, bien, y vamos a ver una paciente joven que presenta diarrea crónica con heces espumosas, malolientes y grasosas, heces algo amarillentas que flotan, son livianas, flotan en el inodoro, tiene dispepsia con erutos, flatulencias, y un familiar padece un cuadro similar. Cuando alguien de la familia o algún allegado, un conviviente, tiene los mismos síntomas que tiene mi paciente, tengo que pensar 2 cosas. O bien es algo genético, hereditario, y los dos portan el mismo problema, o bien se trata de un tóxico que han ingerido o han tenido contacto ambas personas, o bien un agente infeccioso que ha transmitido la enfermedad a ambos. Entonces, en el interrogatorio siempre es importante ver si alguien del grupo familiar, algún conviviente, algún allegado, tiene los mismos síntomas para tratar de establecer
una etiología. En este caso, en el interrogatorio, esta muchacha, en el interrogatorio del asistente de Google, estaba este caso también, y en el interrogatorio relata un viaje de mochilera, han estado por Bolivia, por Perú, han estado en mochilera, han tomado agua, digamos, probablemente contaminada, y es una situación que se produce más en niños que en adultos, pero en adultos también se puede ver esta parasitosis, como vamos a mostrar acá en este videíto. En primer lugar, diremos que la yardiasis es una infección por protozoarios, la cual infecta el tracto gastrointestinal superior, hablando específicamente sobre el intestino delgado, el cual es generado por un protozoario, valga la redundancia, llamado Giardia lambreas y, entre otros, la Giardia intestinalis o la Giardia duodenalis. Este parásito existe de una manera ubicua en todo el mundo y abunda generalmente en aquellas regiones en las cuales existe una sanidad en lo que es salud pública precaria. Y uno de ellos somos nosotros, los países del tercer mundo. Hablando de la epidemiología, la yardiasis es la protozoosis humana que se diagnostica con mayor frecuencia en todo el mundo. Sin embargo, existe una mayor prevalencia e incidencia en los países del tercero. Entonces, estamos hablando de América del Sur, estamos hablando de Asia y estamos hablando básicamente también del continente africano. Tiene una distribución muy amplia, con una mayor prevalencia en niños y en aquellos lugares tropicales, de climas cálidos. Esta puede ir desde el 2 a un 5% en países desarrollados hasta un 20-30% en aquellos países en los cuales están en vías de desarrollo. En Estados Unidos se calcula que alrededor de 100.000 a 2.5 millones de infecciones se dan por cada año. Y de estas, 5.000 llegan a ser hospitalizados, estos pacientes que sufren esta entidad. El ciclo vital de la Giardia lambrea consta de un estadio de trofozoito y otro de quiste. Básicamente, la vía de transmisión más importante es la vía fecal-oral, es decir, todo lo que ingresa por vía oral. Este es específicamente, sobre todo en los niños, en los cuales los podemos encontrar en aquellos lugares como los guaguas y guarderías, entre otros. Evidentemente, como hay contacto fecal-oral, la contaminación también está establecida por el consumo de agua, en los cuales los quistes de la giardia se van a encontrar allí y estos son los altamente infecciosos. La infección puede ser consecuencia de un inóculo, una cantidad que ingresa a través del tracto digestivo en presencia de 10 hasta 25 quistes. Como podemos observar en esta lámina, el ciclo vital de la yardiasis está ingresado básicamente por la boca, los cuales ingresa al tracto gastrointestinal, pasando pues evidentemente las barreras fisiológicas de defensa de nuestro organismo, pasando inclusive el ácido clorhídrico del estómago, llegando así a la línea intestinal, en la cual ésta se encuentra relativamente abundante debido a que la proliferación de este protozoario se da en esta zona. No nos olvidemos que aquí tenemos que este protozoario tiene una fisión binaria por la cual le permite la reproducción y nos permite pues la reproducción de la misma y el incremento de sus número de parásitos a nivel del tracto intestinal y estos que puedan ser derivados hacia el colon y por lo tanto ser eliminados. Y ahí empezamos el nuevo círculo vicioso en el cual este sale al exterior, puede contaminar los alimentos así como el agua y este nuevamente es consumido por la persona. Las manifestaciones clínicas en las cuales está asociada esta entidad clínica, tenemos de preferencia la diarrea, existe malestar general, existe flatulencia, podemos encontrar en estadios más avanzados deposiciones grasientas, malolientes, existe dolor abdominal difuso tipo cólico, existe la presencia de meteorismo, náuseas, vómitos, puede llegar a presentar adelgazamiento, estreñimiento
algunas reacciones de tipo alérgica y finalmente en algunos casos también algunos cuadros de temperatura, es decir, fiebre, pero no es una fiebre muy marcada, es una fiebre leve, por decirlo así. El diagnóstico, la giardiasis se diagnostica de manera tradicional examinando las heces en busca justamente de estos elementos como son los quistes o los tropozoitos. No nos olvidemos que este examen es a través de un coproparasitológico seriado, la cual se manifiesta a través de 3 muestras. Sin embargo, podemos tener un poco de dificultad en encontrar este tipo de parásito. Sin embargo, existe a la vez algunos estudios un poco más costosos, serológicos incluso, los cuales se realizan a través de inmunoanálisis. Este inmunoanálisis enzimático, que es el famoso ELISA, lo podemos encontrar con una sensibilidad del 94 al 97% y una especificidad del 100%. Una alternativa es frente a que inicialmente no podemos encontrar a través del coproparasitológico seriado, podemos dar la otra alternativa si es que la sospecha clínica es elevada en relación a esta patología, solicitar este inmunoanálisis. Debemos tener en cuenta también que la valoración está en relación también a los costos y beneficios que nos pueden dar este tipo de examen. La segunda prueba es la presencia o la determinación de anticuerpos por inmunofluorescencia, los cuales puede ser directa, en la cuales podemos detectar los quistes y estas tienen una sensibilidad y una especificidad cercana al 100%. Quiere decir que estas 2 pruebas son las pruebas de mayor validez para poder detectar este protozoario. Sin embargo, en algunas oportunidades se requiere de la búsqueda de este microorganismo de manera directa, la cual la podemos detectar a través de un estudio endoscópico, la cual nos va a permitir a la vez valorar el duodeno, en la cual podemos nosotros aspirar secreción duodenal, hacer un estudio citológico por cepillado mediante la endoscopía y finalmente con la toma de muestras por intermedio de la biopsia duodenal, básicamente a nivel de la segunda, tercera porción del duodeno. Finalmente, tenemos que tener en consideración el manejo de este tipo de pacientes, en los cuales, pues, evidentemente, las medidas higiénico-dietéticas son importantes. Sin embargo, necesitamos de un tratamiento antibiótico para poder excluir este tipo de parásitos. El metronidazol es uno de los medicamentos utilizados, en los cuales tenemos que tener en cuenta la dosis de 250 miligramos cada 8 horas por un lapso de 5 a 7 días. La tasa de curación es mayor del 90% con este tipo de tratamiento y, sin embargo, es un medicamento de elección en los Estados Unidos. Otra de las alternativas que tenemos es el tinidazol, el cual se proporciona a nivel de dosis única en 2 gramos. Es el tratamiento de elección porque es tan eficaz o más que el mencionado previamente u otros fármacos asociados que vamos a comentar, el cual tiene una eficacia del 90 hasta el 98%. Otra alternativa frente a este tipo de imidazoles tenemos la furosolidona, la cual la podemos proporcionar en dosis de 100 miligramos cada 6 horas por un lapso de 7 a 10 días. No nos olvidemos que tanto el metronidazol como el tinidazol podemos encontrar algunas reacciones adversas también asociadas al tracto gastrointestinal. Sin embargo, es importante recalcar el efecto disulfirán que podemos presentar. Por lo tanto, al paciente tenemos que explicarle que mediante el tratamiento de estos fármacos no debe de consumir ningún medicamento o sustancia que pueda contener alcohol, ¿no? Lo cual puede permitir la presencia del efecto disulfirán, que es la presencia de náuseas, vómitos, ¿no? Sensación de muerte, ¿no? Cefalea, incluso puede llegar a la toxicidad sistémica. Sin embargo, es importante, como dije inicialmente, las medidas dietéticas, medidas higiénico-dietéticas, con el objetivo de la prevención de este tipo de enfermedad parasitaria. La enfermedad se puede prevenir ingiriendo alimentos y agua no contaminados mediante la cocción, es decir, indudablemente un agua hervida, alimentos bien cocidos, nos van a permitir excluir este tipo de parásito. Sin embargo, el filtrado no ha demostrado ser totalmente, el filtrado del agua no es totalmente descontaminada
en presencia de este parásito. Por eso que hay que tener mucho cuidado y la medida de prevención es la cocción, ¿sí? 2, consumir agua hervida y la higiene, fundamentalmente la lavada. Si ustedes En me primer lugar, permiten diremos un que la yardiasis es segundito, una infección por están protozoario. golpeando, así que debe ser el libro. Un minuto. Bueno, estamos de vuelta. Acá está el paquete. Es pesado el libro. Esta es la carátula. No lo vamos a abrir ahora, vamos a terminar primero, aunque estoy ansioso como vio cuando llegan los Reyes Magos. Juguete nuevo, porque es un buen libro, dice que tiene muchos más casos que el anterior. Tiene como 400 casitos clínicos nuevos, así que, bueno, vamos a continuar. Heces que flotan, a veces diarrea con esta característica grasosa, la determinación con el Sudán 3 para grasas. Acá vemos un quiste de Giardia, y acá se ve la forma ya de Trofoito. Acá está el parásito y acá está el quiste. En este video se observa con una muestra en fresco de materia fecal. Se observa el parásito en movimiento, miren. Ahí está la Giardia. Ahí está. Ahí se ve perfecto, ¿eh? Bien. Síndrome de mala absorción, síntomas. Esto va para todas las patologías que pueden causar mala absorción. Diarrea crónica, pérdida de peso, malestar abdominal, distensión, y esteatorrea. Causas. Bueno, acá yo probablemente les mande como tarea, digamos, las características de cada una de estas entidades, si hay alguna característica en particular para destacar.
Insuficiencia exócrina del páncreas, en las pancreatitis crónicas, en la enfermedad celíaca, en el gastrinoma, la disminución de sales biliares, el sprue tropical, el Whipple, que vimos recién, las parasitosis como la yardiasis, la obstrucción linfática, la tuberculosis intestinal, los linfomas, la insuficiencia vascular mesentérica, síndrome carcinoide, la diabetes, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo. El diagnóstico, bueno, hay varias pruebas para hacer para las grasas, el Sudán, un test de malabsorción grasa, que esto vendría a ser el Van de Kammer, el test de la desilosa, bueno, test de secretina, bueno, cultivos, radiología, videoendoscopía, anticuerpos, son todas las baterías de pruebas que se pueden utilizar de acuerdo a la patología que se sospeche, que cause la malabsorción. Diarreas crónicas sin malabsorción. Las que vimos eran diarreas crónicas con malabsorción. Las crónicas sin malabsorción tenemos diarreas osmóticas, diarrea secretora, estas inducidas por enterotoxina, tumores secretores de hormona, el adenoma velloso del recto. El adenoma velloso del recto es un tumor que se caracteriza por provocar pérdidas importantes de potasio e hipocalemia. Diarrea por alteración de la motilidad intestinal, el colon irritable, la neuropatía diabética, el hipertiroidismo, y las diarreas inflamatorias de las enfermedades inflamatorias del intestino, que es la colitis ulcerosa, el Crohn, la gastroenteritis eosinofílica, la gastroenteritis asociada al SIDA, colitis por radioterapia, y acá la del Clostridium difficile no la tenemos, la diarrea por antibióticos. El diagnóstico de estas diarreas sin malabsorción, leucocitos en materia fecal, muy importante para distinguir los síndromes disentéricos, es decir, las diarreas infecciosas enteropenetrantes, Shigella, Salmonella, la investigación de sangre oculta en heces, el pH, la investigación de Yardias por ELISA, aunque decíamos que la yardiasis produce malabsorción. Investigación, esto sería para descartar, ¿no?, una diarrea malabsortiva. El coprocultivo, la biopsia rectal. Bueno, y los diagnósticos diferenciales de la enfermedad celíaca es el síndrome de intestino irritable, la insuficiencia pancreática, la obstrucción linfática, el sprue tropical, deficiencia de lactosa, enfermedad de Whipple, la yardiasis y el gastrinoma. Son los diagnósticos diferenciales de enfermedad celíaca. El diagnóstico positivo es determinando grasas en materia fecal, la prueba de desilosa, anticuerpos antiglutaminasa, anticuerpos antigladina, IgG y biopsia, ¿no?, y biopsia yeyunal. La enfermedad de Whipple también plantea como diagnósticos diferenciales la enteropatía inflamatoria, el sprue, la sarcoidosis, el Reiter, es decir, la artritis reactiva, síndrome de Reiter, la vasculitis, endocarditis infecciosa, linfoma intestinal, el BSET, bueno, y laboratorio PCR y biopsia endoscópica duodenal. Y por último, la yardiasis, también diagnóstico diferencial con gastroenteritis, con amebiasis, deficiencia de lactosa, el sprue celíaco, consumo de laxante, la enfermedad de Crohn. Bueno, el criptoscoridio no es frecuente, es un hongo. El examen coproparasitológico directo, como vimos, el inmunoanálisis, el enterote. Bien. Dejamos de compartir y vamos a ver ahora el otro tema. Voy a ver si tengo sonido, compartir sonido, ¿sí? Pancreatitis.
Bueno, paciente femenino de 38 años con antecedentes de cólico biliar, quien luego de una comida copiosa refiere vómitos seguido de dolor epigástrico, repentino. Generalmente los vómitos preceden al dolor. Irradiado a dorso, es un dolor agudo, se irradia a dorso, el abdomen está distendido, no tiene rigidez ni defensa, pero los ruidos hidroaéreos están disminuidos. Esto es bastante típico de la pancreatitis. El dolor epigástrico irradiado en cinturón, precedido de vómitos y antecedentes o biliares, es decir, de cólicos biliares, paciente que tiene una litiasis vesicular, que migra por el colédoco, o bien antecedentes alcohólicos. Hay otras causas de aparición espontánea en la hipertrigliceridemia, que puede aparecer una pancreatitis aguda, y después otros casos menos frecuentes, o bien producidos por un agente externo, como son los traumatismos de abdomen, con el volante en la región epigástrica, pancreatitis traumática. Y después las pancreatitis virales, la pancreatitis urleana, complicación de las parotiditis, son las principales causas. Vamos a ver un poco la fisiopatología, y algo sobre la pancreatitis aguda. Pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda es la inflamación repentina del páncreas. Puede ser muy dolorosa y por lo general implica una estancia en el hospital. Alrededor del 5% de los casos son potencialmente mortales, por lo general cuando hay otros órganos comprometidos. El páncreas es un órgano del aparato digestivo que tiene dos funciones importantes. Produce enzimas para descomponer los alimentos en el aparato digestivo y también hormonas que regulan el azúcar en la sangre. En la pancreatitis aguda, las enzimas que descomponen los alimentos se activan antes de salir del páncreas. Estas enzimas son tan poderosas que comienzan a atacar y digerir el tejido pancreático. Este proceso se llama autodigestión. Las causas más comunes de la pancreatitis aguda son los cálculos biliares y el consumo excesivo de alcohol. Otras causas menos comunes son el traumatismo abdominal, los medicamentos, las infecciones, los tumores y las variantes genéticas o anatómicas. Los triglicéridos elevados o los altos niveles de calcio en la sangre también están vinculados a la pancreatitis aguda. En algunos casos, muy poco frecuentes, la causa nunca se descubre. Los ataques de pancreatitis aguda son generalmente repentinos y se caracterizan por dolor intenso en el centro de la parte superior del abdomen, entre el ombligo y el pecho. El dolor se irradia hacia la espalda. A veces el dolor puede presentarse en el lado izquierdo o derecho o incluso más abajo en el vientre. La mayoría de las personas también presentan náuseas y vómitos y en algunos casos fiebre. Se puede diagnosticar pancreatitis aguda a través de análisis de sangre para determinar los niveles de enzimas pancreáticas. Las enzimas pancreáticas que generalmente se encuentran elevadas cuando los pacientes tienen pancreatitis aguda se llaman amilasa y lipasa. El diagnóstico generalmente se confirma mediante una tomografía computarizada. De vez en cuando puede utilizarse una resonancia magnética o una ecografía. El radiólogo observará el estudio para ver si el páncreas está inflamado o si hay líquido anormal alrededor de este. A la mayoría de las personas que presentan pancreatitis aguda se les da de alta a los pocos días. Sin embargo, aproximadamente 1 de cada 10 casos es suficientemente grave como para afectar otros órganos, como los riñones y los pulmones, y puede requerir una estancia más larga en el hospital. A veces, los pacientes tienen que ser tratados en la unidad de cuidados intensivos. En casos muy graves, es necesaria la cirugía para eliminar las partes inflamadas del páncreas. Si la causa de la pancreatitis aguda estaba relacionada con cálculos biliares, se extirpa quirúrgicamente la vesícula biliar.
Además, en algunos pacientes, el páncreas está tan dañado que ya no funciona correctamente para producir enzimas digestivas. Esto se denomina insuficiencia pancreática. Después de un episodio de pancreatitis aguda, se aconseja a los pacientes que eviten el consumo de alcohol y tabaco, los alimentos ricos en grasa y triglicéridos y los medicamentos que ocasionan tensión en el páncreas. Además, se motiva a los pacientes a mantenerse bien hidratados y a llevar una dieta variada y saludable, rica en frutas y verduras. Bien, acá vemos cómo se ve en la ecografía, se ve la litiasis biliar y el calculito que está obstruyendo el colédoco. En una directa de abdomen, en una pancreatitis aguda, se puede observar una imagen de distensión de asas, un hilio con un asa centinela, el signo del asa centinela que se ubica en el epigastrio. Bien, acá en la tomografía, después ustedes esto lo van a tener, digamos, en la plataforma, cómo se ve en la tomografía la zona del cuerpo del páncreas, la cola del páncreas, la cabeza del páncreas, es decir, una tomografía normal. Hay una clasificación tomográfica que nos indica la gravedad de la afección, es la clasificación de Baltasar. También hay otros criterios de gravedad que nos indican en un momento inicial y después a las 48 horas indicadores de gravedad, que ahora vamos a ver en otra placa. Entonces, grado A, el páncreas de aspecto normal. En el grado B hay alteraciones limitadas al páncreas solamente, puede estar aumentado de tamaño, difusamente aumentado de tamaño, o en algunas áreas está aumentado, pero no hay nada normal fuera del páncreas. En otro grado más avanzado, grado C, hay alteración de la homogeneidad del parénquima y de la grasa del peripancreática. Hay alteraciones en la grasa peripancreática y ya el páncreas no tiene una densidad homogénea. Esto se clasifica con 2 puntos del grado C. El grado D, hay una colección líquida pancreática o peripancreática. En el grado E, hay 2 o más colecciones líquidas poco delimitadas y hay presencia de burbuja de gas en la glándula o en la grasa peripancreática. Acá están indicados con flechas estas lesiones. La fisiopatología de la pancreatitis aguda. De forma que delimitaremos los mecanismos fisiopatológicos que ocurren internamente de las manifestaciones clínicas y los hallazgos de laboratorio. El desencadenante de esta patología se centra en la activación anormal de zimógenos, cuyo origen hemos resumido en 4 mecanismos. 1. El reflujo de la bilis proveniente de las vías biliares hacia el conducto pancreático de Wilson, producto de una obstrucción en el colédoco distal. 2. El aumento de la presión intraductal, también a raíz de una obstrucción al mismo nivel. 3. El reflujo duodenal también puede producir la activación de zimógenos debido a la acción de enteroquinasas. Y 4. La activación primaria de zimógenos por etiologías diversas. A nivel microscópico, esta activación puede generarse en 3 niveles distintos. 1. Intracelular, 2. Intraductal y 3. A nivel intersticial. Observaremos que el factor desencadenante es la activación de la tripsina, quien originará una cascada de activación enzimática de distintos zimógenos pancreáticos, generando así una autodigestión pancreática anormal. Producto de esta autodigestión pancreática, habrá una estimulación del plexo celíaco y fibra del retroperitoneo, quienes se manifestarán como dolor, náuseas y vómitos,
síntomas característicos de la pancreatitis aguda. Por otro lado, también aumentarán citoquinas inflamatorias quienes serán detectadas por los receptores termorreguladores en el cerebro, manifestándose con un aumento de temperatura y fiebre. La fosfolipasa A2 será la responsable de aumentar los niveles de ácido araquidónico, quien mediante la producción de prostaglandinas y leucotrienos generará inflamación, aumento de la permeabilidad vascular y vasodilatación. Y mediante estos mecanismos se producirá un estado de hipoperfusión tisular. La cascada de activación de simógenos tendrá como consecuencia también la activación del sistema calicreína-cinina, el que contribuirá con la inflamación, aumento de la permeabilidad vascular y vasodilatación. Estos a su vez producen secuestro de líquidos, disminuyendo la volemia y contribuyendo con la hipoperfusión tisular. Clínicamente observaremos disminución de la presión arterial y presión venosa central, aumento de la frecuencia cardíaca, palidez y piel fría. Mientras avanza el proceso de autodigestión pancreática, se produce irritación por continuidad y disminución de la motilidad del diafragma, los que podrían devenir en una atelectasia y o derrame pleural. Asimismo, la fosfolipasa A2 también ejerce efectos nocivos contra el surfactante de los alvéolos pulmonares, generando junto a los dos anteriores insuficiencia respiratoria. Esta, a su vez, produce hipoxemia, quien refuerza el estado de hipoperfusión tisular que se desarrolla en el organismo. También la fosfolipasa A2 es responsable del aumento de la lisolecitina a partir de la lecitina, quien genera toxicidad en eritrocitos, y es la elastasa la que digiere la pared vascular produciendo hemorragias. De esta manera es como se podría evidenciar los signos de Gray-Turner y Callen. Ambos mecanismos contribuyen también a la hipoperfusión tisular. Dentro de las múltiples consecuencias que tiene la hipoperfusión tisular, a nivel renal genera una disminución del filtrado glomerular, observando así oliguria como manifestación clínica y elevación de SOADos en los exámenes de laboratorio. Además, genera un estado de acidosis metabólica. Regresando al proceso de autodigestión pancreática desencadenada por simógenos, obtenemos también la activación de los factores de coagulación y el complemento, cuyos efectos en el páncreas serán isquemia y necrosis de islotes. Es así como en los exámenes de laboratorio encontraremos niveles reducidos de factores de coagulación. La necrosis de islotes produce una caída de los niveles séricos de insulina. Esto genera un aumento de la glicemia, cuya evidencia de laboratorio es la glucosuria y la hiperglicemia. Del mismo modo se produce un aumento de la circulación de cetoácidos, contribuyendo con la acidosis metabólica en el organismo, la cual clínicamente podría manifestarse con la respiración de Kussmaul. Mientras que en los exámenes de laboratorio observaremos disminución del pH y aumento del ácido láctico. También se producirá un aumento en los niveles de enzimas pancreáticas, amilasa y lipasa, con su correspondiente identificación en las pruebas de laboratorio. Además, la lipasa circulante produce necrosis grasa, aumentando la cantidad de ácidos grasos libres quienes se unen al calcio y el magnesio para formar jabones, evidenciando aumento de triglicéridos séricos, hipocalcemia e hipomagnesemia. La hipocalcemia genera irritabilidad neuromuscular, la cual puede evidenciarse clínicamente con hiperreflexia o los signos de Chebostek y o Trousseau. Por último, observaremos un aumento en la pérdida de potasio, la cual nos producirá hipocalemia y reflejándose clínicamente con ilio y distensión abdominal. Bueno, me gustó mucho esta explicación, es muy didáctica la explicación de la fisiopatología de la pancreatitis aguda. Sobre todo la pancreatitis aguda biliar, ¿verdad? Por obstrucción. En la alcohólica, la activación viene por otro mecanismo en la alcohólica, o la hipertrigliceridemia. Bien, un paciente alcohólico con antecedentes dispépticos y dolores recurrentes en el cuadrante superior izquierdo del abdomen, con irradiación a zona lumbar del mismo lado. Es decir, es un alcoholista con antecedente dispéptico, pero los dolores en el cuadrante superior izquierdo del abdomen, es decir,
entre el epigastrio y el flanco izquierdo, el hipocondrio izquierdo, con irradiación a zona lumbar del mismo lado, hacia el dorso, consulta por un nuevo episodio doloroso. Y la palpación revela hipersensibilidad en epigastrio con leve rigidez muscular y no se ocultan ruidos hidroaéreos. Esto es bastante típico, digamos, de los ataques o las exacerbaciones de una pancreatitis crónica, una pancreatitis recidivante que se manifiesta por episodios dolorosos, y vamos a ver un poco algo sobre pancreatitis crónica. Pancreatitis crónica. La pancreatitis crónica se produce debido a la inflamación prolongada del páncreas, la cual finalmente ocasiona la destrucción irreversible del tejido pancreático. La pancreatitis crónica se desarrolla lentamente y se desencadena principalmente por factores de estilo de vida en pacientes propensos, como consumo prolongado y en exceso de alcohol o tabaco, aunque este no es siempre el caso. Otras causas menos comunes son los medicamentos que pueden ocasionar tensión en el páncreas, triglicéridos elevados, algunas enfermedades autoinmunitarias y algunos trastornos hereditarios o genéticos, especialmente fibrosis quística y pancreatitis hereditaria. En algunas personas, la causa de la pancreatitis crónica nunca se descubre y sigue siendo un misterio. El páncreas es un órgano del aparato digestivo que tiene dos funciones importantes. Produce hormonas que regulan el azúcar en la sangre, al igual que enzimas que descomponen los alimentos en el aparato digestivo. Cuando el páncreas no funciona adecuadamente, la capacidad del cuerpo para digerir correctamente los alimentos se ve afectada. Esto significa que algunas personas con pancreatitis crónica no pueden obtener los nutrientes que necesitan de los alimentos que consumen. Pueden tener problemas para digerir los alimentos correctamente o para mantener su nivel normal de azúcar en la sangre. Esto puede dar lugar a enfermedades relacionadas con la nutrición, tales como debilidad en los huesos y pérdida de la visión. Algunas personas también pueden tener dificultades para aumentar o mantener el peso y presentan dolor persistente. El síntoma característico de la pancreatitis crónica es el dolor abdominal. El dolor puede ser intermitente o crónico y con frecuencia es muy intenso con dolores punzantes localizados en la parte superior del abdomen entre el ombligo y el pecho. El dolor puede irradiarse hacia la espalda y puede desencadenarse al comer, especialmente alimentos ricos en grasa. A medida que la enfermedad evoluciona, el dolor puede ser más intenso y debilitante, y con frecuencia se vuelve constante. En algunos casos, puede ser necesaria la cirugía o el tratamiento endoscópico. En los estadios avanzados de la enfermedad, pueden observarse heces grasosas y con olor fétido, y pérdida de peso. Esto por lo general son señales de insuficiencia pancreática exocrina. Igualmente, dependiendo de la gravedad y extensión del daño pancreático, algunas personas desarrollan diabetes. Se utiliza una combinación de pruebas para diagnosticar la pancreatitis crónica. En algunas personas, el diagnóstico es difícil debido al curso de la enfermedad. Sin embargo, en otras es relativamente sencillo. La tomografía computarizada de abdomen es la prueba que se utiliza con mayor frecuencia. También se puede utilizar la resonancia magnética o ecografía endoscópica para confirmar el diagnóstico. En algunos casos difíciles de diagnosticar, la prueba de estimulación pancreática puede resultar útil. En esta prueba se estimula artificialmente el páncreas usando secretina. Esta prueba es costosa e invasiva, por lo que no se realiza con frecuencia. Los análisis de sangre no son útiles para el diagnóstico de la pancreatitis crónica. Aunque no existe una cura para la pancreatitis crónica, el diagnóstico y tratamiento temprano pueden ayudar a demorar la evolución de la enfermedad. El tratamiento consiste en evitar los factores desencadenantes, como el uso excesivo de alcohol, el tabaquismo y los alimentos con alto contenido graso. Otros tratamientos incluyen el manejo del dolor, la medicación, como la terapia de reemplazo de enzimas pancreáticas,
y el mantener una dieta saludable con suplementos multivitamínicos y minerales. Bueno, el asa centinela. Y otro signo bastante característico es la presencia de calcificaciones, de calcificaciones en la glándula que también se pueden observar en la radiografía directa de abdomen. Esta es una endoscopía pancreateo, como es la ERCP, pancreatografía endoscópica retrógrada. Pancreatitis crónica mostrando cambios en el contorno y calibre del conducto pancreático principal y sus colaterales. Pancreatografía endoscópica retrógrada. También había mostrado ahí el video, la endoscopía combinada con eco. Ecoendoscopía. Acá vamos a ver qué hay. Acá está el procedimiento. Acá está el esfínter de Oddi. Estaba la papila, el esfínter de Oddi, y acá se rellena el conducto. Acá está la papila. Acá es donde desemboca el colédoco y el Wilson. Cuando hay una litiasis, esto en la pancreatitis aguda, con este procedimiento se libera el cálculo que está ahí obstruyendo la salida del colédoco y se libera la vía biliar en la pancreatitis, de manera que esto sirve también como método diagnóstico, como método terapéutico para la extracción de cálculos de la vía biliar. En este caso es diagnóstico porque están haciendo contraste, una pancreatografía, es decir, la inyección de contraste, para ver cómo está el conducto de Wilson, si hay estenosis. Bueno. El último, paciente alcoholista con antecedentes de reiterados episodios de dolor epigástrico y radiador, presentó un aumento progresivo e indoloro del volumen abdominal, concurre por fiebre, ictericia y dolor en hipocondrio derecho. Acá muestra cómo fluye la bilis y el líquido pancreático al intestino y cómo un cálculo de la vesícula atraviesa el colédoco y se impacta y no ocluye la papila, de manera que se produce el estancamiento de la bilis, ictericia, da lugar a un síndrome coledociano y puede dar lugar también a una pancreatitis. Y esto hay que remover con endoscopía, poner un stent o a veces hacer cirugía. Después vamos a ver
cómo en esta obstrucción que puede causar pancreatitis por un lado y puede causar una colangitis cuando se infecta la bilis acá en el conducto, en el coledo construido, puede provocar una colangitis, es decir, fiebre, dolor, ictericia y a veces shock séptico. Ascitis. Bueno, pancreatitis aguda, diagnósticos diferenciales. Con la colecistitis aguda, con la colangitis, con la úlcera duodenal penetrante, con el pseudoquiste de páncreas, la isquemia intestinal, el vólvulo de asa delgada, aneurisma de aorta abdominal, el cólico renal y la perforación de víscera hueca. Estos son los diagnósticos diferenciales que ustedes deben recordar. Las complicaciones de la pancreatitis aguda es una insuficiencia renal aguda por necrosis tubular, un distrés respiratorio, una necrosis del páncreas, un absceso pancreático, un pseudoquiste o una pancreatitis crónica. En la pancreatitis crónica los diagnósticos diferenciales son con colelitiasis, diabetes, mala absorción, úlcera duodenal, cáncer de páncreas y pancreatitis aguda recurrente. Una obstrucción del colédoco, hay que investigar una obstrucción duodenal, un pseudoquiste pancreático, fístula, trombosis de la vena esplénica como complicación. Bueno, estos son los criterios de Ranson para las pancreatitis agudas, criterios de gravedad. Se evalúa la edad, los leucocitos, la glucemia, la láctico hidrogenasa y la TGO. Y a las 48 horas, digamos, si hay descenso del hematocrito, si aumenta la urea, el calcio, la PO2, déficit de base. Y los criterios tomográficos de Baltasar es lo que habíamos mostrado en la tomografía. Esto, severidad, de acuerdo a Baltasar. Bien, vamos a dejar de compartir y vamos a mostrar dos casitos más, pero con otro formato. Pancreatitis aguda necrohemorrágica. Presentación desde el principio. Bien. ¿Familiares de Pérez Juan? Sí, acá. Soy el médico de guardia que lo está atendiendo a Juan y quiero saber qué grado de parentesco tenés con él. Me llamo Cintia y soy la hija de Juan. Bien, contame qué le está pasando. Bueno, él está con mucho dolor abdominal y vomitaba sin parar. ¿Y en qué parte del abdomen le duele? Y más o menos acá, en la parte del estómago. ¿Y qué comió él antes que aparezca el dolor? Estábamos en una reunión familiar donde se comió asado y él tomó vino. Además del vómito y del dolor, ¿hay algún otro síntoma acompañante? Además de los vómitos que tuvo, después empezó a agitarse, sudar y ahora lo veo muy pálido. ¿Alguna vez tuvo algún episodio similar? Él siempre se queja de molestias después de comer o un dolor, pero más del lado derecho. ¿Él consume alcohol frecuentemente? Sí, la verdad que todos los días. Bien, vamos a examinarlo. Bien, entonces. este enfermo está evidentemente en terapia. Él tiene una sonda nasogástrica y algunos electrodos para monitoreo. Vamos a mirar algo del examen físico. Yo les traje esto, es probable que este enfermo haya tenido o no los signos de Cullen y de Gray-Turner, que es la acumulación de hematomas en los flancos, y se acuerdan que ahí mostraba en el cuadrito de la explicación de la fisiopatología de la pancreatitis por qué se producen estos signos, ¿sí? Bueno.
En la radiología podemos observar un derrame pleural del lado izquierdo. Y en la directa de abdomen, distensión de asas intestinales con el asa centinela. Esto es bastante característico. No se observan calcificaciones, este episodio es un episodio agudo, y lo que refirió la hija, es que el paciente solía tener dolores, pero en el hipocondrio derecho. Estos cuadros dolorosos, probablemente, si uno interroga cómo era ese dolor, probablemente le diga que era un dolor diferente, que era un dolor cólico, que comenzaba después de ingestas de colecistoquinéticos, grasas, fritos, y que iba aumentando en intensidad de tipo cólico y que después disminuía, es decir, cólicos biliares. Cólicos biliares, una vesícula que se contrae y que produce el dolor cólico, y que en una de ellas expulsó una piedrita que atravesó el colédoco y quedó ahí impactado, como habíamos visto, y ahí está produciendo entonces el descarriamiento enzimático y la producción de una pancreatitis aguda. Acá se observa la lesión en el páncreas, hay lesión peripancreática. Bueno, esto corresponde a un grado bastante avanzado de acuerdo a la clasificación de Baltasar. Mayor del 50% de afectación. Miren, esto correlaciónenlo, estas imágenes con las que después ustedes lo tienen en la plataforma, correlacionen con las imágenes tomográficas A, B, C, D, y de ahí pueden sacar, digamos, la gravedad de acuerdo a la clasificación de Baltasar. Esto es grave. En el laboratorio vamos a tener el aumento de la lipasa, el hematocrito elevado, leucocitosis, tenemos una glucemia elevada, la urea no me dice, triglicéridos aumentados, la calcemia baja, la albúmina algo, no está tan descendida en un primer momento, porque después la albúmina desciende. Gases sanguíneos y cultivos se solicitan en un primer momento, los gases se van a alterar, puede aparecer una insuficiencia respiratoria con hipoxemia, puede haber infección de la glándula y hacer bacteriemia. Y bueno, en la ecografía también se puede ver el aumento del páncreas, se ve la vena porta, la cava, la aorta y el páncreas, lo que veíamos recién. Se ve la litiasis, coledocolitiasis múltiple, como causante de la pancreatitis biliar. ¿Qué más? Las indicaciones. Bueno, acá, justamente en esto, ustedes van a poder ver el trabajo que yo les comenté sobre la solución M1 en medicina crítica. Esto después, si lo pueden ampliar, está el trabajo que que veníamos haciendo, el uso de esta solución M1 para analgesia y sedación en los pacientes críticos internados en terapia. Les comenté que en Francia lo usaba el doctor Huguenard, un anestesiólogo francés en el hospital Henri Mondor, junto con su maestro Henri Laborit, descubridor de la clorpromacina, lo utilizaban en el traslado de los pacientes traumatizados graves, heridos de guerra, para lograr analgesia y sedación y protección, es decir, protección contra la vasoconstricción exagerada que podía producir isquemia en distintos órganos.
ellos lo usaban como una medicación de protección. Bueno, nosotros empezamos a utilizarla en el paciente crítico de terapia en muchas patologías, entre ellas en la pancreatitis aguda. Y acá están los fundamentos. Bueno, esto es la M1, la colocación de un Swan-Ganz, la colocación de sonda vesical, esto para medir, para ver realmente el monitoreo del shock, el control de la diuresis. En estos pacientes graves con pancreatitis aguda grave era necesario, digamos, controlar la tensión arterial, la diuresis horaria, sonda nasogástrica, alimentación con una sonda yuyunal, y acá todo el trabajo de la solución de Laborit, la mezcla lítica de Laborit. Como prácticas, ecografía endoscópica. Entonces, se introduce igual que un endoscopio, nada más que tiene la posibilidad, además de ver, con un traductor de ultrasonido, poder ver qué hay más allá de la pared. Esto también lo habíamos mencionado en el esófago. La ecoendografía esofágica y la ecografía endoscópica gástrica, gastroduodenal. Bueno, ahí se puede punzar y tomar cultivo, porque lo importante también es definir cuándo hay una sobreinfección en la glándula que puede tener zonas de necrosis y hacer abscesos, y en ese caso, cuando se cultiva y se encuentran gérmenes, el tratamiento antibiótico. Entonces, tipo de pancreatitis. Una pancreatitis edematosa o intersticial es el 80% de las pancreatitis en general, está limitada a la cabeza del páncreas, tiene un cuadro inflamatorio intersticial difuso, hay congestión vascular, hay infiltración leucocitaria, pero suele haber una restitución completa. Pero hay otros tipos de pancreatitis, la famosa pancreatitis necrohemorrágica, que es el 20% de las pancreatitis, tiene una mortalidad bastante alta, del 30%, aparecen zonas nodulares en los espacios interlobulares, hay estratificación de la necrosis según su extensión, inferior al 30%, del 30 al 50% y más del 50% de la totalidad del páncreas. Esto es lo que vimos en la tomografía que mostramos recién, que decía mayor al 50%, que eran las zonas necróticas observadas en la tomografía. Bueno, acá está, lo que decíamos, Baltasar A, B, C y D. Los criterios de Ranson, lo que habíamos visto anteriormente. Al llegar a urgencia y a las 48 horas, Estas imágenes de resonancia magnética muestran la acumulación de líquido pancreático que sustituye al cuerpo y la cola del páncreas en un paciente con pancreatitis necrosante grave. La acumulación de líquido comprime el duodeno y es indispensable el drenaje. Las imágenes con ponderación en T2 muestran que la acumulación está llena de material necrótico complejo. Con el endoscopio en el bulbo duodenal, se utiliza una aguja de calibre 19 para atravesar la pared intestinal y llegar al interior de la acumulación de líquido. Se inyecta medio de contraste para confirmar que se ha penetrado el sitio de la acumulación y se hace avanzar una guía de alambre a través de la aguja, con una espiral en su extremo que se deja en el interior de la cavidad. Se pasa un catéter con globo para dilatación sobre la guía de alambre, de forma que quede al nivel de la pared duodenal.
El globo se infla para dilatar un trayecto largo de la acumulación de líquido al duodeno y facilitar el drenaje. Se coloca una endoprótesis de calibre 10 French que comunica la acumulación de líquido con la luz del duodeno y también una sonda para drenaje nasopancreático. Una vez que se ha creado el trayecto entre la acumulación de líquido y el duodeno, puede realizarse la necrostomía endoscópica. En este ejemplo se introduce un endoscopio por el bulbo duodenal hasta llegar al material necrótico. Se extirpan porciones del páncreas necrosado y los fragmentos se llevan al estómago. El desbridamiento acelera la resolución de la acumulación de líquido y disminuye el riesgo de septicemia. Puede ser necesario repetir el procedimiento hasta lograr el desbridamiento completo. Las endoprótesis se retirarán después de que la CT o la resonancia magnética muestren la resolución completa de la cavidad. Cuando se logre el desbridamiento completo, se observará tejido de granulación sobre las paredes de la misma. Es decir, que este procedimiento de necrosectomía pancreática se realiza con procedimientos endoscópicos. Antiguamente se hacía a cielo abierto, es decir, con una alta mortalidad en estos pacientes. La secuestrectomía o paracastectomía. Bueno, esto está... Estas imágenes de resonancia magnética. Y esta es la paroscópica. Entonces, la que mostramos recién es por vía endoscópica, sacar todos los restos necróticos. Evitando así, o tratando de evitar la infección de esos restos y una septicemia que suelen ser mortales, con daño multiparenquimatoso, renal, respiratorio, distrés respiratorio, insuficiencia renal, shock séptico. Entonces, este es otro procedimiento laparoscópico. En vez de endoscópico, laparoscópico. Es decir, se hacen clásicamente se atraviesa la pared abdominal con el tubito, los famosos triángulos, ¿no? 3 endoscopios, todo en instrumental, a través de la pared abdominal. Es decir, cirugía laparoscópica. Ahí está, en una celdilla, cómo se extraen los restos necróticos, en una celdilla que se retira por uno de los orificios labrados en el abdomen. Necrosectomía endoscópica. Bueno. Pacientes masculinos de 60 años derivado de pancreatitis aguda grave. Evoluciona con falla orgánica rápidamente progresiva, insuficiencia respiratoria. Pero voy a ir un poquito más atrás. Con requerimiento de ventilación mecánica, soporte vasoactivo y diálisis. Así, insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, shock. Un catéter percutáneo. Bueno, esta es otra forma de tratamiento. Con un catéter percutáneo se hace un drenaje, digamos, de la colección pancreática. Múltiple episodio de fiebre, de compensación hemodinámica, recambio de drenaje, múltiples esquemas de tratamiento. Mire la zona. Persistencia en la necrosis y se decide manejo en conjunto, gastroenterología o colocación de stent cubierto y necrosectomía endoscópica. Drenajes percutáneos. Y esto es radiología, identificador de imagen y control radiológico.
Entonces, todas estas técnicas han permitido mejorar el pronóstico de las pancreatitis agudas graves necromorrágicas. Esto es del Hospital Italiano de Buenos Aires, este video. Fíjense qué largo el procedimiento a través de días, ¿no? Continuos lavados y extracción de material necrótico. Entonces, tenemos las tres vías de abordaje: la endoscópica, la laparoscópica y la percutánea. Distintas técnicas. Y esto también es posible por las terapias intensivas, el apoyo respiratorio, la diálisis, el manejo hemodinámico. Los pacientes se morían, antes de las terapias se morían todos, prácticamente, 90% de mortalidad. Disminución del tamaño de la necrosis infectada. Se retira el stent. Colección otra. Dice, colección peripancreática, drenaje guiado por ultrasonido endoscópico con stent de posición. Esto es una colección alrededor del páncreas, peripancreática. Mire cómo con ecografía se ve la aguja, cómo va la colección. Es decir, para colocación del stent, ¿no? Y ahí cómo se drena la colección. Pus. Bueno. Bien, dejamos de compartir. Tenía un casito Doctor, más para mostrar, pero... Sí, lo escucho. una duda, porque hoy en día, acá en Brasil, en San Borja, ocurre mucho de paciente ingresar en la guardia con síntomas de litiasis o alguna pancreatitis aguda, y muchas veces le dan un Buscopan intravenoso y mando para casa. No sé si es por varios factores, muchas veces, identificación del cuadro. No, a ver. Es muy común mandar para casa, muchas veces solo para amenizar el dolor. Bueno, pero a ver, por eso, el 80% de las pancreatitis, ¿sí?, son edematosas y evolucionan espontáneamente, no se suelen infectar, porque el temor es la necrosis y la infección, ¿sí? El 80% son pancreatitis edematosas, sobre todo la alcohólica. Ahora, evolucionan espontáneamente, pero usted tiene que hacer el diagnóstico inicial acerca de la gravedad. Si es una pancreatitis biliar, son más graves que las pancreatitis alcohólicas. Hay que hacer un diagnóstico preciso y evaluar la gravedad. Para eso son los criterios de Ranson. Si los criterios de Ranson
a las primeras 24 horas, no hay, digamos, indicio de gravedad, usted los controla a las 48 horas, ¿no? El hematocrito no se modificó, es decir, la calcemia. Es decir, esto, aprendan digamos, los parámetros que se evalúan los criterios de Ransom. Y si el cuadro clínico no reviste gravedad y los controles tampoco, bueno, uno puede darle analgesia, dieta estricta, líquidos durante 48 horas y en general 3-4 días la inflamación cede. Acá les muestro rápidamente otro cuadro. Buenos días, señora. ¿Cómo es su nombre? Me llamo María. Dígame, María, ¿cuál fue el motivo de su internación? Me derivaron de Virasoro me dijeron que tenía obstrucción intestinal. ¿Y qué sintió usted para ir a la consulta? Y bueno, y allá en Virasoro fui porque me dolía mucho el estómago y tenía muchos vómitos. ¿Y cómo eran esos vómitos? Los primeros, cuando recién empezó, tenían comida y después se fueron haciendo de un color más oscuro. Y aparte del dolor y los vómitos, ¿sintió otra molestia? Y tenía hinchada la panza y me hacía mucho ruido. Y tampoco podía ir de cuerpo y tenía muchos gases. ¿Sintió o tuvo algún episodio similar a este en otra oportunidad? Igual a este no, pero el año pasado, hace un año más o menos, me operé de vesícula y me colocaron un stent. La noto un poco delgada. ¿Siente que ha perdido peso en este último tiempo? Y después de la cirugía tuve que hacer un cambio en la alimentación y hasta hoy perdí alrededor de 14 kilos más o menos. Bueno, María, vamos a examinarla ahora. Bueno. Entonces, vómito alimentario y adelgazamiento, ¿sí? Bueno, tenemos que ir pensando en diagnósticos diferenciales. El marcapaso del estómago está en el fondo, mire. Entonces la contracción viene desde, ¿no? Desde arriba hacia Hay abajo. distensión. Esta era a la inspección. La zona, lástima que no puedo o no tengo video de la maniobra y el ruido. La auscultación. Se le hace una radiografía de abdomen. Miren. ¿Qué piensan? Mucho ar. Claro. Acá es el diafragma, ¿sí? Y uno podría pensar que acá hay aire que es un neumoperitoneo. Sin embargo, al haber un nivel líquido acá, ¿sí? Esto es cámara gástrica y esto es líquido en el estómago. ¿Qué tiene esta señora? Rápido. Estómago en palangana. El líquido de contraste ingerido. Rápido. Nadie se le ocurre que puede tener acá un stop, un síndrome. Pip, 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 pip. ¿Síndrome? Pilórico. Ah, bueno, síndrome pilórico. La estenosis pilórica. Sí. Entonces, práctica. Le hicieron una gastroenteroanastomosis. Y acá está. Esto no se lo muestro, no tenemos más tiempo, lo ven ustedes después. La otra cosa que quería mostrarle, bueno, es esto, en el tutor. Las complicaciones del síndrome pilórico, desequilibrio electrolítico, diagnóstico diferencial en el hilio, un cuerpo extraño, hernia, fecalomas, válvula y megacolon.
la etiología, una úlcera práctica. Imágenes prácticas sin sonda nasogástrica, hidratación, el tratamiento, cirugía, gastroenteroanastomosis. Y en la evolución, a ver si hay algo en la evolución. Sí. Se le intervino, gastroenteroanastomosis, enteroanastomosis. Bueno, este caso lo dejo yo en la plataforma, lo pueden, perdón, en el aula donde están todos estos videos de las clases, los casos clínicos, y todos lo pueden repasar. Bueno, siendo las 8:05, los dejo, les muestro una vez más el librito. Después les voy a hacer el comentario. No sé si se va a ver una dedicatoria ahí del doctor Argente en la primera hoja. Todavía no la leí. Dice: para el doctor Julio Norat, compañero de oficio e incansable e innovador docente de la Barcelona. Afectuosamente, Argente Horacio, 12 de agosto. Realmente un placer haberlo conocido al doctor Argente en el Hospital de Clínicas en Buenos Aires. Yo le llevé, justamente dice innovador, porque le llevé lo del asistente de Google en el celular. Así que ahí estuvimos haciendo algunos ejercicios con el asistente de Google y le pareció... Yo quería que él introdujera en el libro la posibilidad de que recomiende a los alumnos hacer el ensayo con el asistente, incluso en algún capítulo comentar el diálogo y el por qué pregunta, en fin, y usarlo como material. Y lo mismo estos casos con los botoncitos, estuvo viendo, pero no hubo tiempo de hacer nada porque ya esto fue poco antes de la pandemia, hace 1 año y medio. Pero el libro ya estaba prácticamente en edición y bueno, ahora, menos mal, ¿no? Que no se hizo nada con el asistente. Imagínense qué papelón que después usted recomienda hablar con caso 15, hablar con caso 17 y le dice ya no está disponible, estos señores de Google. No sé cómo cuerno llegar a algún CEO o algún directivo de Google en Argentina o para entusiasmarlo. Lo que pasa es que, a ver, la clientela que ellos van a tener, digamos, o los usuarios del asistente, y teóricamente no fueron muchos los que usaron esto. Entonces a los tipos no les interesa tener algo para una comunidad pequeña, relativamente pequeña, como estudiantes de medicina interesados, porque fíjense que hay muchos estudiantes de medicina, pero ¿cuántos se interesan en hacer esto? Entonces no. Pero hay cada tontería en el asistente de Google. Si ustedes se pueden mirar cada pavada, Dios mío, vean las aplicaciones para el tiene que generar asistente. plata para el Google, doctor. Y ahí sí, tenías que generar plata para el Google, por eso. Y claro, sí. Es un Pero comercio. es la única, fíjense, yo le comentaba hoy a mi señora, es la única herramienta para poder practicar el interrogatorio y datos del examen físico a través de, digamos, de un médico que examina, es decir, la doctora Rosa. Es la única manera de poder, a partir de la punta del ovillo, construir el caso clínico. Porque, vuelvo a repetir, los casitos clínicos que nosotros resolvemos y ponemos, paciente de tantos años con antecedente tal, que presenta tal, que... Claro, pero eso es porque uno, el presentador del caso, lo investigó. Ahora, ¿cómo se enseña para que investiguen los signos, los síntomas? ¿Qué tengo que ir preguntando? ¿Qué exámenes debo pedir? Porque estoy pensando en diagnóstico diferencial y estoy siguiendo un camino. ¿Cómo se enseña eso? Y se enseña, mire, en el hospital, una vez uno va con un grupo de alumnos y lo repite para todos, no es una enseñanza individual, no se puede volver a repetir el mismo interrogatorio con el asistente, usted puede hacerlo las veces que quiera, ir
ir descubriendo cosas, realmente, pero no consigo como cuerno poder, porque no hay otra herramienta. Esto es el asistente de Google, se llama Dialogflow, el software para generar el guión es Dialogflow, y después se integra con el asistente de Google. Y bueno, esta integración es un problema, y no conozco otra herramienta para hacer esto. Pero bueno, vamos a seguir peleando a ver si conseguimos. Señores, mañana ya es viernes, se aproxima el fin de semana, óptimo para estudiar todo el día, porque no tienen teórico, no tienen práctico, así que bueno. Pero no se olviden no es cuestión también de fundir el motor, ¿no? Así que con calma, escuchen algo de música, vean alguna película interesante, y sobre todo traten de ser felices. Gustando de la medicina, del estudio, sin pensar en los exámenes, y métanle parejito, todos los días, no dejen para lo último, no den tregua. Bueno, Doctor. que sean felices. Gracias, ¿Sí? doctor. ¿Alguien quiere preguntar? Sí, yo le quería preguntar en qué parte del aula de la plataforma sube estos casos. Bueno, como tarea, como en la plataforma, van a ver número 1, número 2, número 3, tarea. Sí. Y después entran a donde están los casos clínicos, que vieron ya respiratorios, cardio, y ahora agregué los de digestivo, pero es en el otra aula. ¿El de biblioteca? Es la videoteca. Sí. No, Ahí están las clases estas. Bueno. Gracias. Muy bien. Nos vemos el jueves que viene, si Dios quiere. ¿Sí? Chao, profe. Chao, gracias. Chao, Chao, hasta luego. saludos.